Iniciamos ahora el componente que llamamos comúnmente como región femoral. Pero no podríamos hablar de la región femoral si no hablamos precisamente de los componentes de la articulación sobre los cuales en especial tienen su acción los músculos de la región femoral o comúnmente llamado músculo. De ahí que inicialmente haremos una revisión de lo que es el componente óseo, diáfisis de fémur con algunas características y lógicamente la parte distal del fémur, o sea, epífisis distal, y también hablaremos lógicamente de lo que es la epífisis proximal de la tibia y la cabeza de la fíbula, que son componentes que están relacionados con la articulación de la rodilla. Y vemos el fémur, ya lo conocemos por clases anteriores, pero aquí vemos su diáfisis, vemos su cara anterior que se proyecta ventralmente formando una pequeña convexidad, vemos hacia acá la cara anterior y vemos que la cara anterior confluye aproximadamente en su parte inferior a dos bordes mediales que permiten la delimitación de dos caras hacia la parte posterior, una que mira hacia la parte medial y otra que mira hacia la parte lateral. Esta cara, dos caras están separadas en la parte posterior por una línea rugosa, muy áspera, que toma precisamente por esa característica la denominación de la línea áspera. La línea áspera en la parte superior se trifurca, línea lateral de trifurcación, línea media de trifurcación que va hacia la parte inferior de lo que es el trocánter menor y línea inferior de trifurcación que se continúa con la cresta intertrocanteria en la parte anterior. Entonces vemos que esta línea áspera te presenta un intersticio también en este sitio, que va a ser sitio de inserción de músculos, como lo vamos a ver a medida que vamos desarrollando lógicamente el conocimiento de estos componentes. La línea áspera en la parte inferior se bifurca y esta bifurcación delimita un espacio pequeño que tiene lógicamente como característica principal ser muy liso y que va a denominarse como el área poplitea precisamente del hueso fémur. Inmediatamente debajo ya vemos lógicamente lo que es los cóndilos femorales, el cóndilo medial y el cóndilo lateral del fémur. Inmediatamente arriba del cóndilo medial del fémur aparece una prominencia, una saliente que vemos aquí, que nos recuerda precisamente uno de los sitios de inserción de uno de los músculos del grupo medial de la región femoral. Se denomina tubérculo aductor porque ahí se está insertando precisamente el músculo aductor magno, tal como lo vamos a ver. Vemos hacia la parte anterior de lo que es los cóndilos femorales una cara articular en donde está descansando en posición de extensión las dos caras, digamos así, de articulación femoral que presenta la patela, antiguamente conocida como rótula. Entonces vemos aquí la cara patelar, ya hacia la parte inferior, lógicamente los dos cóndilos que en última están separados en la parte posterior por el surco intercondilo muy profundo que está delimitado por lo que es la fosa poplitea por el denominado como la cresta intercondilia que corresponde a este componente. Aquí vemos como tanto la epífisis proximal y así veremos la epífisis distal, la estructura interna del fémur presenta una disposición característica de las laminillas óseas de disposición esponjosa del hueso. Podríamos decir que el hueso compacto aparentemente es mucho más resistente que el hueso esponjoso, pero resulta que lo que le da la resistencia precisamente a este hueso en su parte proximal y será igual en la parte distal es la disposición de sus laminillas, las cuales forman arcos que conoceremos como los arcos de presión
y los arcos de tensión, o sea, con capacidad para soportar grandes presiones y con capacidad para soportar grandes capacidades de extensión o estiramiento. Eso no, el hueso como tal puede soportar esa situación, mas no puede soportar torsión. O sea, la torsión prácticamente es muy difícil porque el hueso del adulto ha perdido su elasticidad porque pierde fibras colágenas. Cosa contraria en los niños. En los niños vamos a ver que los huesos, a pesar de ser rígidos, tienen una gran elasticidad porque dentro de esos componentes son la gran cantidad de fibras colágenas que existe en su interior. Aquí vemos los arcos ya mucho más evidenciados, ¿sí? Los arcos de presión y los arcos de tensión que presentan lógicamente la disposición ósea. Algo que ya habíamos mencionado nosotros es precisamente el ángulo de inclinación entre lo que es la cabeza femoral, el cuello y lógicamente el eje longitudinal de la diáfisis del fémur. Aproximadamente es de 130 grados. Vemos aquí un ángulo que se denomina de inflexión, donde al colocar precisamente el fémur descansando sus cóndilos y el trocánter mayor sobre una superficie plana, el cuello y la cabeza se elevan precisamente y se elevan aproximadamente entre 15 y 30 grados. Esa es la elevación que presenta el ángulo de inflexión de lo que es el cuello y la cabeza femoral con respecto al resto. Aquí vemos el cuello aquí vemos una sección del hueso de la diáfisis del fémur de un adulto. Aquí alcanzamos a ver la línea áspera en la parte posterior, la cara medial, la cara lateral, que las dos miran hacia la parte posterior, la cara anterior y el canal central. El canal central aparece ya como una variación o una, digamos, parte del desarrollo óseo ya en el adulto. En la etapa de la infancia, podríamos decir, estaba ocupado todavía con hueso esponjoso y también tenía lógicamente médula ósea roja, pero ya en el adulto aparece el canal central, el cual va a estar ocupado precisamente por médula ósea blanca, que en últimas es grasa, o sea, es una reserva de grasa muy importante de nuestro organismo. Aquí vemos la epífisis distal, nuevamente la cara patelar, los cóndilos femorales, el cóndilo medial, el cóndilo lateral. Lógicamente el cóndilo medial es un tanto más amplio que el cóndilo lateral, vemos que es mucho más hinchado, más alargado anteroposteriormente. Vemos también cómo las laminillas óseas en la diáfisis distal se disponen para cumplir funciones de soportar tensión y presión también. Nuevamente vemos aquí ya los componentes de lo que es la tibia, una tibia también conformada por cóndilos en su parte superior, ¿sí? Vemos sobre ellos van a descansar precisamente los cóndilos femorales, el cóndilo femoral lateral, el cóndilo femoral medial. En la parte interna, medial, encontramos que confluyen estos platillos tibiales que se denominan en lo que es una eminencia denominada como intercondilo. Por delante de ella hay un espacio que se denomina plano intercondilo anterior, por detrás también hay un espacio que se denomina plano intercondilo posterior. El cóndilo lateral presenta en su parte inferior una carilla articular para la cabeza fibular. Aquí vemos la fíbula, lo que antiguamente llamábamos peroné, que se está articulando precisamente con esta región en una articulación sinovial, pero que se denomina como una sindesmosis tibio peroneo o tibio fibular. O sea, el movimiento es muy limitado, más que todo de ascenso y de descenso, y ese es el único desplazamiento que se presenta. Luego vemos
en la cara posterior de la tibia, como aparece precisamente en la parte superior una línea que nos recuerda la ubicación de la inserción de un gran músculo que denomina el músculo sóleo. Aquí ella tomará el nombre de el músculo sóleo. Pero la parte superior, a ella haremos un pequeño plano que es este, en donde se está originando un músculo que lo vamos a ver es importante para la articulación de la rodilla, es el músculo popliteo. Ese músculo popliteo está precisamente aquí originándose, se dirige al cóndilo lateral del fémur, pero en su curso hacia el cóndilo lateral del fémur se adhiere a uno de los discos que se interponen entre las superficies articulares, o sea, en el menisco lateral. Aquí vemos la articulación, la sindesmosis tibio-peronea proximal y la tibio-peronea distal. La patela, su cara anterior, base de la patela, vértice de la patela, su cara posterior presenta la cara articular para lo que es el fémur, y vemos que tiene dos hemicarillas, una lateral que es mucho más amplia, como la ve usted, y una medial que es mucho más estrecha, y esto nos permite precisamente facilitar su ubicación como tal el hueso. La superficie posterior tiende a ser lisa, la superficie anterior bastante rugosa. Ya vemos la articulación de las rodillas, que es una articulación sinovial y tiene sus distintos componentes, con unas peculiaridades. En primer lugar, vamos a encontrar que las expansiones fibrosas de los tendones que están insertándose en los distintos huesos que conforman la articulación de la rodilla entran a ser parte integral también de la cápsula fibrosa de lo que es la rodilla, discontinua en su parte ventral y continua en su parte dorsal como tal. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver el músculo que conocemos como el cuádriceps femoral, y lógicamente vemos cómo se inserta en la base de la patela y desde el vértice de la patela sale y se extiende el tendón patelar para insertarse en el tubérculo de la tibia, que no lo habíamos mencionado anteriormente. Ya hacia acá vemos componentes colaterales, unos ligamentos que los describiremos ahora que hagamos revisión de estos componentes. Vemos hacia la parte profunda tejido adiposo, que sirve precisamente de componente de relleno de lo que es los espacios existentes entre la cápsula articular y los componentes sinoviales de lo que es la articulación. Que alcanzamos a ver en un corte transversal los cóndilos femorales, y hacia acá vemos los componentes de lo que es las carillas patelares en una extensión, o sea, la patela toca la carilla patelar del fémur solo en extensión, o sea, ahí lo alcanzamos a observar. Aquí vemos, si seccionamos precisamente la parte anterior, ya alcanzamos a ver la disposición también en parte de lo que llamamos nosotros como la cápsula sinovial, que rodea precisamente parte de ligamentos. Entonces vemos que los ligamentos son rodeados, mas no son internos a lo que es la cápsula articular. O sea, dentro de lo que es la denominada como la porción fibrosa está lógicamente el componente sinovial, que va a adherirse a los bordes de lo que es la articulación y va a emitir lógicamente las sustancias oleosas para lubricar esta región. En la parte interna vemos ya la disposición de componentes articulares de la rodilla, que son intracapsulares pero extrasinoviales, por lo que acabamos de mencionar en este momento, dirigiéndose del plano condilo anterior hasta lo que es la parte medial del cóndilo lateral. Se proyecta de adelante hacia atrás en forma oblicua el ligamento cruzado anterior. Del plano intercondilio posterior se proyecta hasta la parte medial del cóndilo medial, como miren ustedes, el denominado ligamento cruzado posterior. Estos dos ligamentos tienen una función importante y son limitantes, no solo de extensión
y de flexión, sino que evitan el deslizamiento de los dos cóndilos femorales de los platillos tibiales en una posición erecta, de tal manera que el cruzado posterior impide que los cóndilos se deslicen hacia adelante y el cruzado anterior impide que los cóndilos se deslicen hacia atrás, o sea que están dando firmeza, digamos así, a esta articulación. Vemos que los cóndilos descansan en los meniscos, menisco lateral y menisco medial. La cápsula articular en su parte posterior es continua, solo se interrumpen los sitios lógicamente, de la disposición del cartílago articular. Pero vemos nosotros que es reforzada por la presencia de expansiones de los músculos que se están insertando. Uno de ellos es el semimembranoso. El semimembranoso va a proyectar parte de sus fibras hacia el centro de la cápsula articular para formar el ligamento popliteo-oblicuo y hacia la parte cercana a lo que es la cabeza de la fíbula, el denominado popliteo arcuado. De la parte posterior del menisco lateral se proyecta un ligamento que se dirige a la cara medial del menisco medial, a la cara lateral, perdón, del menisco medial. Este ligamento se denomina ligamento cruzado, que toma dos variaciones, o puede estar por detrás del cruzado posterior, como lo vemos aquí, o puede estar por delante del cruzado posterior. Cuando está por detrás se denomina un cruzado posterior. Cuando está por delante toma el nombre de cruzado anterior. Aquí alcanzamos a ver el popliteo oblicuo y el popliteo arcuado, tal como lo habíamos mencionado. Origen de unos músculos muy importantes que hacen parte ya de lo que es la región de la pierna, que son los denominados como los gemelos, que luego hablaremos de ellos. Vemos que los ligamentos que refuerzan externamente la cápsula articular, otros se disponen hacia lo que es la parte medial y otros hacia la parte lateral. El de la parte medial tiene la forma de una cintilla, como vemos aquí, una cinta, y se adhiere al menisco lateral, al menisco medial, perdón. Ahí lo alcanzamos a observar. Y el de la parte lateral tiene la forma de un cordón, mucho más delgado, pero aparentemente más resistente, y también toma el nombre de colateral lateral. Colateral medial y colateral lateral, que estaría lógicamente hacia el otro lado como tal. Estos entran a jugar un papel importante en los movimientos de flexión y extensión. En este caso está en la extensión, ahí alcanzamos a ver la adherencia a lo que es precisamente el menisco medial, y aquí en flexión, y aquí vemos que en flexión el menisco medial tiende como a darle mayor relajación a lo que es el ligamento colateral medial. Sigamos. Aquí alcanzamos a ver la disposición de los dos meniscos. Menisco lateral, que tiene la forma casi de un cero, casi completamente cerrado. Aquí tenemos el borde mesial, que se denomina, y el borde periférico grueso como tal. El borde mesial prácticamente es muy delgado, ¿sí? Casi en forma de una delgada cinta, como lo vemos precisamente en el menisco medial, que tiene la forma de una C muy abierta, mucho más amplio, mucho más grande. El menisco lateral mucho más pequeño. Aquí vemos un ligamento meniscal transverso y los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. Recordemos nosotros que como meniscos y como estructura cartilaginosa, la irrigación solo está presente en los sitios de fijación de los meniscos, puesto que ahí hay tejido conectivo. En cambio, vamos a encontrar que ya el resto
del menisco no tiene irrigación, o sea que en últimas es una de las características de los cartílagos, en especial del cartílago galiano. Vemos aquí el ligamento colateral, lateral o fibular y su participación lógicamente en lo que es movimiento de extensión y movimiento de flexión. En estos dos casos vamos a encontrar que los meniscos juegan un papel importante. Son aseguradores o fijadores de la extensión. De ahí que los meniscos tienen que desplazarse para permitir la flexión. O sea, en este sitio fijan la extensión, tanto el menisco lateral, que es este, como el menisco medial. Pero en la flexión ellos tienen que desplazarse. El menisco lateral tiene que desplazarse hacia atrás y el menisco medial tiene que desplazarse hacia la parte medial. Eso facilita que los cóndilos se deslicen y permitan lógicamente realizar la flexión. Entonces, esa acción que ocurre en milésimas de segundo antes de hacerse la flexión hacia el menisco medial, lo realiza precisamente la tensión que va a ocurrir con el ligamento colateral medial. Y el menisco lateral va a ser traccionado posteriormente por tracción que realiza el músculo popliteo. El músculo popliteo es muy importante en este caso. Pues vemos aquí ya la articulación en un corte sagital, y este es un corte coronal de la misma articulación, pero lo que nos interesa es observar cómo los dos meniscos, ya sea el lateral o el medial, con su borde mesial y su borde periférico, hacen las veces de cuña que impide que este componente circular, que son los cóndilos femorales, se deslicen fácilmente, ya sea hacia adelante, hacia atrás, y se deslicen también fácilmente en un eje transversal para permitir lógicamente la flexión. Entonces vemos aquí el borde periférico y vemos el borde medial o el borde mesial de los dos meniscos. Aquí vemos en un corte coronal también cumple esa función, ¿sí? Dar una proyección hacia lo que es la parte medial o hacia la parte lateral. Aquí vemos eminencia intercondilia y los dos ligamentos cruzados anterior y cruzado posterior. Aquí alcanzamos a ver una artroscopia normal. Miren ustedes, lógicamente, la artroscopia cómo nos muestra la disposición de lo que es la membrana sinovial, cubriendo prácticamente los ligamentos, pero los está rodeando precisamente a los ligamentos cruzados aquí en este sitio. Acá vemos cómo se observa precisamente ya una lesión de uno de los meniscos. Este sería el menisco lateral, que vemos precisamente borde mesial. La gran mayoría de las lesiones lógicamente involucran a los ligamentos cruzados, como vemos aquí, ¿sí? Este es el ligamento cruzado anterior, afectado severamente en esta región precisamente por una posible torsión. La gran mayoría de las lesiones de la rodilla comprometen los tres estructuras por lo regular, entre ellas lógicamente el ligamento cruzado anterior, el denominado como el ligamento colateral medial, y lógicamente el menisco lateral. Ese compromiso es lo que se ha denominado como la tríada triste y que es muy característico en los futbolistas. Aquí vemos una lesión del ligamento cruzado anterior. Ya para llegar a lo que es la región femoral, entonces ya después de haber revisado la articulación cervical, ejercen su acción los músculos de la región femoral. Tenemos que hablar de que esta región lógicamente muy amplia del cuerpo, ¿sí? Tiene la misma disposición en sus componentes superficiales.
La fascia, que la veíamos a nivel del abdomen, a nivel de la región glútea, se continúa hacia la región femoral y se fija en los cóndilos tibiales, tal como lo vemos aquí. Es una fascia amplia, ancha, por eso recibe el nombre de la fascia lata. Y en la parte lateral sufre un engrosamiento que es el tracto iliotibial. Pero entre la fascia lata y la piel como tal, o sea, el tejido celular subcutáneo que vemos ahí, que contiene mayor o menor cantidad de tejido adiposo, hacen curso precisamente estructuras vasculares de tipo venoso y lógicamente estructuras nerviosas de tipo sensitivo, entre ellas el cutáneo femoral lateral, haciendo lógicamente su descenso por la parte lateral. Femoral anterior, que son ramos del nervio femoral, y femoral medial, que son ramos precisamente del denominado nervio obturador. Encontramos nosotros que ascendiendo por la parte medial de la rodilla va la vena que se inició en el dorso del pie como la safena magna. Sube la parte medial de la pierna, parte medial de la rodilla, asciende la parte medial y anterior del pelo y alcanza una región muy cercana a lo que es precisamente el ligamento inguinal. En ese sitio sufre, digamos así, un adelgazamiento de la fascia lata y queda cubierta por una lámina muy delgada perforada, que es la lámina cribosa. Pero este adelgazamiento da lugar a un orificio que se ha denominado como el hiato sapeno. El hiato sapeno, cerrado por la lámina cribosa, recibe a la vena sapena magna, recibe lógicamente vasos también linfáticos, tal como vemos aquí, y ellos se ubican en relación a la región inguinal, que son los denominados como los ganglios inguinales superficiales, que están muy cercanos a el hiato sapeno y que en últimas entran a jugar un papel importante en lo que es la evidencia de algún tipo de infección que esté afectando la parte distal del miembro inferior como tal. Vemos ganglios inguinales superficiales aquí en este sitio, pero si nos vamos un poco más profundo, vamos a encontrar también aquí ganglios inguinales profundos hacia los cuales está drenando también estos ganglios inguinales superficiales. Este ganglio inguinal profundo tiene una relación muy importante con vasos inguinales y a su vez con vasos pélvicos que están drenando parcialmente algunas de las vísceras pélvicas, en especial útero y trompa de la falopio, en el caso de lo que es órganos genitales femeninos. De ahí que este es importante, este tipo de relación. Aquí vemos el hiato sapeno con una cruz superior, una cruz inferior o arco medio, lateral, arco medial que lo está formando. Bueno, una vez eliminada la fascia lata, vemos la parte superficial y vemos precisamente que los músculos de la región femoral, así como en otras regiones de nuestro cuerpo, tienen una disposición que ya nos permite hacer una generalidad muy importante. En primer lugar, la fascia lata emite septos hacia la parte lateral y hacia la parte medial, en especial en la parte distal. Y esos septos dan lugar a la configuración, aunque sea en forma parcial, de tres grupos de músculos. Un grupo anterior, un grupo medial y un grupo posterior que lo veremos enseguida. El grupo anterior ya tiene la generalidad de que es un inervado por el nervio femoral. Por lo regular tiene una característica interesante en cuanto a su acción, ya que en su mayoría entra a generar movimiento de extensión de la rodilla. Alternativamente, también tiene injerencia sobre la articulación coxofemoral, pero su acción principal es sobre la articulación de la rodilla como tal. El grupo medial tiene como característica un origen
en los componentes, principalmente en el cuerpo y parcialmente componentes de lo que es el hueso denominado pubis. De ahí que entonces ellos los vemos ubicados hacia la parte medial. Se dirigen por lo regular hacia la parte posterior del fémur, y eso los hace característicos en la acción. Son entonces, en su gran mayoría, aductores, y no únicamente son aductores, sino que pueden participar alternativamente en rotación lateral del fémur. Y los del grupo posterior, perdón, los del grupo medial, además, como generalidad, son inervados por el nervio obturador. Los del grupo posterior tienen como generalidad su origen en el hueso isquio, en la tuberosidad isquiática. Se dirigen hacia la tibia, por eso el común las denomina como músculos isquiotibiales. Entonces el grupo posterior tiene una inervación principalmente de lo que es el componente peroneo del nervio ciático, pero parcialmente, y también tiene inervación del componente tibial del nervio ciático como tal. Aquí alcanzamos a ver el grupo anterior, conformado por los siguientes músculos. Uno, músculo sartorio, músculo cuádriceps femoral y un músculo que está aquí a la parte profunda y no lo vemos, y que lo habíamos de pronto reparado en una gráfica de la articulación, que es el músculo articular de la rodilla. Entonces aquí alcanzamos a ver músculo sartorio. Se dirige de la espina ilíaca anterior superior al cóndilo, a la parte de la tibia inmediatamente inferior al cóndilo medial, en la parte superior de lo que es la tibia. Recordemos nosotros que la diáfisis de la tibia presenta un borde anterior con una cara medial y una cara precisamente lateral, y lógicamente en ese sitio se está insertando el músculo sartorio. Por su ubicación se le dio por lo regular la función supuestamente de hacer el movimiento de cruce de pierna de la una sobre la otra, el famoso carrillo, que es una posición característica en los sastres. De ahí que dentro de lo que es la denominación aductor, parte que se deriva del sastre y se denomina como músculo sartorio. Luego sigue el músculo denominado cuádriceps femoral, con 4 componentes, como su nombre lo dice, 4 cabezas. Recto femoral, que se origina en la espina ilíaca anterior inferior, vasto lateral, vasto medial, y al seccionar el recto femoral, al eliminarlo de este sitio, encontramos el denominado como el vasto intermedio. Entonces vamos a encontrar vasto lateral, vasto medial, recto femoral y el vasto intermedio, que en últimas estaría conformando lo que es el 4º componente del músculo. El vasto medial se origina en la cara posterolateral y labio externo de la denominada como línea áspera. El vasto medial, cara posteromedial y labio interno de la línea áspera, y concluye a la base de la patela, y lógicamente se une al recto femoral y al vasto intermedio, que se origina en lo que es toda la cara anterior de la región femoral. O sea, la cara anterior del fémur es ocupada por el vasto intermedio femoral. Entonces, los 4 componentes que se ha seccionado: el recto femoral, aquí vemos una porción, aquí la otra, y aquí vemos el vasto intermedio. Todos ellos concluyen a la base de la patela, emiten expansiones para conformar parte de la cápsula
de lo que es la articulación de la rodilla, pero todas ellas se insertan en la base de la patela y a través del tendón patelar se inserta en el denominado como el tubérculo de la tibia. Del grupo medial encontramos nosotros el músculo pectíneo, que se origina en la línea pectina y se inserta en la parte posterior también en la línea pectínea, o sea, en la línea para este músculo como tal. Luego encontramos en posición más superficial el aductor medio o aductor longo. Se origina en el tubérculo del pubis y se dirige a lo que es la parte superior de la línea áspera, se inserta en la parte intermedia de la línea áspera como tal. Luego, profundamente ahí encontramos el aductor menor. El aductor menor se ha seccionado aquí, el aductor longo, como vemos acá, creo que en esta alcanzamos a observar sección de este componente, aquí se ve una porción, sería el aductor menor, este que vemos acá, se origina en el cuerpo del pubis y se dirige también hacia lo que es la línea áspera, se inserta precisamente en la línea áspera. Entonces tenemos pectíneo, aductor longo y aductor menor, profundamente al aductor longo, aductor medio, el aductor menor en este centro. El aductor mayor, profundo a estos músculos en la vista ventral a dorsal, ¿sí? Tiene un origen en el cuerpo y en lo que se ha denominado como la parte inferior del hueso pubis. Entonces vemos que este se dirige prácticamente a todo lo que es la línea de trifurcación lateral de la línea áspera, la línea áspera en su totalidad y termina en la línea medial de bifurcación de la línea áspera y una porción de él se inserta en el tubérculo aductor. O sea, vemos pectíneo, aductor longo, aductor menor y aductor mayor, terminando lógicamente insertándose en la parte posterior del canal. Todos ellos son aductores, por eso se denominan aductores como tal, y están inervados por el medio óptimo. Y hay un músculo muy delgado que se extiende desde el cuerpo del pubis, como lo vemos aquí, en todos los gráficos lo observamos, y se va medialmente a lo que es precisamente la parte inferior del cóndilo medial de la tibia, por detrás del músculo sartorio, y ahí se inserta, y corresponde al denominado como el músculo recto interno o gracilis, gracilis precisamente por su delgadez y que le ha dado precisamente ese nombre como tal. Entre lo que es los músculos del grupo anterior, sartorio, los músculos del grupo medial y el ligamento inguinal, se forma precisamente lo que se ha denominado como el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. El triángulo femoral o triángulo de Scarpa contiene vena, arteria y nervios femorales. Su piso está formado por el iliosoas lateralmente, pectíneo medialmente, el borde medial lo hace el aductor medio o longo, el borde lateral lo hace el sartorio y el borde superior lo está delimitando el ligamento inguinal. Hacia la parte distal vamos a encontrar que la disposición del sartorio, el vasto medial y lógicamente el aductor longo y magno delimitan un canal por donde van a cursar parcialmente los vasos femorales, que es el canal de los aductores. Llegan hasta el hiato aductor, que es un componente del aductor magno, y lo atraviesan. El hiato aductor es atravesado y las estructuras que van en descenso van a tomar el nombre de popliteas, porque se ubican en relación a la fosa poplitea, y las que van en ascenso son las que vienen de la región poplitea y toman el nombre femoral hacia la parte superior.
Bueno, aquí vemos eliminando prácticamente el grupo anterior y prácticamente el aductor longo y el aductor menor. Vemos los distintos componentes que hacen parte del aductor magno. Sus fibras más superiores son casi dispuestas transversalmente, van volviéndose oblicuas y casi que verticales las más inferiores. Las más inferiores van a adherirse precisamente al tubérculo aductor. Por esa disposición tan característica, las fibras superiores del aductor magno son aductoras como tal y las fibras más inferiores son extensoras de la articulación coxofemoral. Ya allá al fondo, después de eliminar todos los músculos, alcanzamos a ver el obturador externo como músculo también por lo regular de la región glútea, pero que se hace evidente cuando vemos nosotros precisamente esta región. Está bordeando, como ustedes lo ven, prácticamente todo lo que es la articulación coxofemoral para insertarse, después de hacer curso inferior, en la cara medial del trocánter mayor. Bueno, aquí alcanzamos ya a ver el grupo posterior, formado por el músculo denominado como bíceps femoral hacia la parte lateral y el músculo semitendinoso, el cual cubre al semimembranoso. Todos los tres músculos se están originando en su mayor parte en lo que llamamos nosotros como el tubérculo isquiático, la tuberosidad isquiática. O sea, comparten un tendón de origen en la tuberosidad isquiática. Todos ellos se dirigen hacia los cóndilos tibiales. Eso es lo que le da precisamente la denominación de isquiotibiales. Vemos aquí que el semitendinoso presenta su mayor parte muscular en la parte proximal y termina en un tendón que se dirige hacia la parte inferior del cóndilo medial de la tibia, se inserta por debajo del músculo recto interno gracilis, conjuntamente con el sartorio. Los tres van a formar la denominada como pata de ganso. Profundamente al músculo semitendinoso está el semimembranoso, que también tiene origen en la tuberosidad isquiática. Inicia como un componente membranoso, como nosotros, y termina como un componente muscular con un tendón que se dirige hacia la cabeza de la fíbula. En su inserción prácticamente se separa para dar paso precisamente al ligamento colateral, lateral o colateral fibular. De este tendón se derivan las fibras que refuerzan la cápsula articular en lo que llamamos nosotros ligamento popliteo oblicuo y popliteo arcuado, que comúnmente ha dado lugar a la denominación también de la pata de ganso profunda. Entonces vemos semitendinoso, profundamente el semitendinoso, el semimembranoso. Lateralmente vemos la cabeza larga del bíceps femoral, la cual en la parte distal se une a lo que es la cabeza corta del bíceps femoral. La cabeza corta del bíceps femoral se origina precisamente en la línea de bifurcación lateral de la línea áspera del pelvis y se dirige lógicamente a lo que es la cabeza de la fíbula, uniéndose al tendón de la cabeza larga del bíceps femoral. Los dos se unen y terminan insertándose. La mayoría de los músculos aquí son inervados precisamente por el componente tibial. No obstante, la cabeza corta del bíceps femoral se supone que está inervada por el componente peroneo del nervio ciático. Aquí vemos la disposición de las estructuras vasculares y nerviosas, vena, arteria y nervio, precisamente en el triángulo femoral, que continúan en el canal de los aductores, y ellas en la mitad del canal de los aductores el nervio safeno, que es un nervio sensitivo del nervio femoral,
atraviesa la pared medial del canal de los autores, se hace superficial y desciende conjuntamente con la vena safena magna que va ascendiendo por esta región. Y aquí vemos ya todos los componentes arteriales. Aquí en este punto atraviesa la arteria femoral, el hiato aductor, y a partir de aquí llega a la parte posterior y se ubica en la fosa poplitea y toma el nombre de componente poplitea. El nervio femoral da ramos musculares, continúa dando ramos sensitivos hacia la parte superficial, y un nervio sensitivo que va hacia la parte distal del miembro inferior, parte medial de la pierna, parte medial del pie, y termina prácticamente en el dedo gordo, el dedo hallux, que sería el nervio denominado como sacro. Aquí vemos la arteria femoral, que corresponde a la continuación prácticamente de la arteria ilíaca externa, atraviesa precisamente el espacio que hay entre el ligamento inguinal y lógicamente los componentes de lo que es precisamente la estructura de lo que se ha denominado como la laguna de los vasos en esta región, y continúa en el triángulo femoral. Da ramas ilíacas externas aquí, da ramas pudendas externas también en esta región, y en este después de aproximadamente 4 centímetros en descenso da la arteria denominada como femoral profunda, la cual va a continuar lógicamente por delante del músculo aductor magno, dando ramas perforantes para la región posterior. De la femoral profunda o directamente de la arteria femoral salen las denominadas como las circunflejas femorales anteriores y circunfleja femoral posterior. Sigamos. Ya hacia la parte posterior, lógicamente encontramos que los músculos, uno, el semitendinoso, cabeza larga, del bíceps femoral, membranoso, los gemelos, ¿sí?, o gastrocnemios medial y lateral, van a conformar lo que llamamos nosotros como la fosa poplitea en la parte distal. Aquí vemos que por detrás de lo que es el aductor magno va descendiendo precisamente el nervio denominado como ciático, con sus dos componentes, el componente ciático popliteo externo, ciático popliteo interno, componente fibularo peroneo y componente tibial. En la parte superior de la fosa poplitea da origen a el nervio fibular común y se continúa el nervio denominado como el nervio tibial. Ya ocupando la fosa poplitea vamos a encontrar que el nervio tibial ocupa la posición más superficial, le sigue la vena y luego le sigue la arteria. O sea, el componente más profundo aquí en la fosa poplitea es la arteria poplitea, que es la que encontramos precisamente dando las ramas para la rodilla, ramas geniculares, ¿sí? El término geni hace referencia a rodilla, entonces son geniculares superiores, tanto para la parte medial como para la parte lateral, genicular media y geniculares inferiores. Aquí vemos entonces la disposición de los componentes. El nervio fibular se hace lateral y un tanto superficial en dirección hacia la cabeza de la fíbula. Cuando llega al nivel del cuello de la fíbula, se divide en ramos superficial y profundo. El nervio tibial superficial aquí se continúa luego medial la vena y medial y profundo la arteria. Los tres componentes tienen una disposición de tal manera que la arteria y la vena toman el nombre de poplíteos, mientras que el nervio tiene su propio nombre, que viene a ser lógicamente el tibial. Vemos la fosa poplitea aquí, la fascia que cubre esta región, la disposición nerviosa, nervio tibial, vena poplitea, arteria poplitea, allá al fondo igual vemos de lateral a medial, nervio, vena, arteria, de superficial a profundo, nervio, vena y arteria. Y aquí vemos las arterias geniculares. Las geniculares
superiores, la genicular media y las geniculares inferiores.